12, verso 9. Segunda de Corintios 12, 9 dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Amén. Puede tomar su lugar. La palabra del Señor dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, que te baste mi gracia. Dios le está diciendo a Pablo que te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pues algo que tenemos los hijos de Dios, y sobre todo los humanos, es que Dios nos hizo débiles. Pues Dios, cuando menciona a los ángeles, dice que Dios nos hizo menor que los ángeles. Amén. Pero con eso no quiere decir, hermano, como pastor, como soy débil, entonces voy a hacer lo que yo quiera, voy a practicar lo que yo quiera. Un momento. La palabra de Dios dice que somos débiles. Amén. Claro está. Dios le está diciendo a Pablo, aquí es el momento donde Pablo tenía el aguijón y Dios le decía, quítame. Pablo le decía, quítame este aguijón, quítame este problema. Y por 3 ocasiones Pablo le dice al Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dice, Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el Señor le dice, Pablo, tú tienes muchas revelaciones. Yo te he levantado en esta generación. Y Dios lo levantó a Pablo, le enseñó los misterios del tercer cielo, le enseñó tantos misterios y tantas cosas. Y Pablo en algún momento se estaba hinchando o se sentía grande, y Dios viene y le pone ese aguijón. Y Dios le dice, esto es para que nunca te engrandezcas, para que nunca te creas. Mire que cuántos apóstoles estuvieron al lado de Jesús, 12. Y esos 12, ninguno le dieron la revelación como a Pablo, a excepción de Juan. Pero a Pedro no le dieron la revelación que le dieron a Pablo. A Marcos no le dieron, a Mateo, a todos los apóstoles que estaban cerca del Señor, no le dieron toda la revelación y todas las epístolas como se la dieron a Pablo. Entonces a Pablo le dicen, mi poder se perfecciona en la debilidad. El tema de esta noche es familias con debilidades, porque todos los que estamos aquí, aún los que no vinieron, todos tenemos debilidades. Amén. Y todos tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos a fortalecer las debilidades. Entonces, familias con debilidades, ese es el tema para esta noche. Les recuerdo, este domingo tenemos reunión a la misma hora de siempre, a las 10 hasta las 9:45, tenemos ayuno y tenemos Santa Cena. Amén. Empecemos el año nuevo con alegría, con regocijo, poniéndonos metas nuevas, y que esas metas sean de agradar al Señor. Amén. Entonces, todos somos débiles, todos tenemos debilidades, todos tenemos dificultades, todos tenemos padecimientos. Y segunda de Corintios 12:10 dice, sigue escribiendo Pablo y sigue diciendo, me alegro de ser débil, dice Pablo, me alegro de ser débil, de ser insultado, perseguido, de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Dice que por esas cosas Pablo se sentía débil, porque, hermano, a la hora de reclamarle algo a alguien, a la hora de insultar algo a alguien, insultar a una persona, y tú y yo, ya hijos de Dios convertidos, pues qué difícil es callarnos, ¿verdad que sí? O solo a mí me falta. Qué difícil es no poder defendernos y mirarnos como débiles, porque muchos ven como fuerte a alguien que sabe contestar, que sabe ser maleducado, que sabe responder, que sabe esto. Muchos ven como una fortaleza eso, pero el Señor dice no, en esa debilidad, porque ahora que eres un hijo de Dios y tienes que dar un buen testimonio, en esa debilidad yo me perfecciono. Y por eso Pablo está diciendo, me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Amén. Entonces, si tú tienes claro que tú eres débil, si yo tengo claro que soy débil,
Pues el Señor dice, yo me perfecciono en la debilidad. Amén. Bueno, yo creo que miremos un caso más y siempre mencionaré estas casas porque siempre hay varios puntos que mirar en la Biblia y hay diferentes casas. Hoy es viernes de familia, hoy no venimos a hablar más que de familia. Amén. Entonces, Jueces 16, y esta es la casa de Sansón. Aunque Sansón no tuvo hijos, pero sí tuvo mujer, que no fue del agrado de Dios, que se casara con las filisteas, pero tuvo casa. Pero la casa de él es una casa dividida, una casa de diversos problemas. Y dice Jueces 16, dijo pues Dalila a Sansón, te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigar. Amén. Y dice el 15, entonces ella dijo, perdón, el verso 15, yo creo que lo escribí en el verso 6, luego el verso 15. Entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Esta mujer lo que quería era encontrar la debilidad de Sansón. Eso es lo que ella quería encontrar. El enemigo estaba usando a esta mujer para debilitar a Sansón y poderlo vencer y poderlo derrotar. Satanás no se va a cansar de ver de dónde él te agarra o nos agarra y nos hace caer, porque en algo somos débiles. Amén. Y dice el verso 16, y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba su alma, se angustió hasta la muerte. Entonces, algo que miramos en Sansón era un hombre débil sentimentalmente. Este era un hombre que no tenía carácter. Las mujeres lo arrodillaban. Mire, hermano, qué terrible. Él tenía la fuerza para matar con una quijada de un burro a 1000 hombres. El día que tuvo que partir de esta tierra y él decidió matar a los filisteos, digo decidió porque Dios nunca le dijo a Sansón, vas a hacer esto. No, eso es algo que él decidió hacer. Y al final Dios se lo toma como bueno. Amén. Y ese día mató más de 3000 filisteos, dice la Biblia, que mató más de los que él había matado en todo lo que él había estado vivo. Pero su debilidad no era el conjunto de hombres para atacarlo y vencerlo. No, Dios le había dado un don extraordinario. Dios le había dado algo muy fuerte a él. Una fuerza poderosa, si usted lo quiere decir de esa manera. Era un superhombre, de alguna manera, tenía una fuerza que la Biblia no menciona a otro personaje como él. Pero Dios le había dado esa autoridad, esa fuerza y todo lo que la Biblia menciona de la vida de Sansón, pero era débil con las mujeres. Ahora, tal vez alguien dirá aquí, pastor, pero yo no tengo ese problema, yo no tengo esa dificultad. Qué bueno que tú no lo tienes, que tú no eres así, pero necesitamos equipar al cuerpo de Cristo. Amén. Necesitamos que tú aprendas la palabra del Señor y cuando a ti te toque aconsejar a alguien, pues puedas llevar la palabra del Señor y puedas decirle a mí, mira, mi pastor, estoy hablando de eso, y tú tienes el problema porque tú me estás abriendo el corazón y mira, tu debilidad, fortalécela. Ya no sea mujeriego, ya no, si es mujer, ya no andes detrás de los hombres. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda crecer en una familia. Ahora, si hay alguien en su casa y hoy nos está escuchando, bueno, la palabra es para ti, tómala y fortalece esa área. ¿Para qué? Para que tengamos familias estables, para que tengamos familias con la unción de Dios, para que tengamos familias que están esperando a Jesucristo, sencillamente. Entonces, a muchos les gusta lo prohibido. Si aquí hay solteros, ¿verdad? Esta noche sí. Hay solteros, hermano soltero, que no te gusta lo prohibido. A Sansón le gustaba lo prohibido. Y yo no vengo a señalarte ni a juzgarte, pero si en algún momento ha estado el deseo de ir detrás de lo prohibido, y hablo de una relación prohibida, porque la Biblia dice, no se unen en yugo desigual, porque podría un inconverso, una inconversa, andar detrás de un soltero para hacerlo caer. Y ahí es donde nosotros tenemos que acordarnos de esas lecciones y decir, Señor, yo no quiero ser el próximo Sansón.
Yo no quiero ser la próxima, ¿verdad? Como Sansón. Yo no quiero ser una persona como Sansón. Y cuidarnos y darle nuestras vidas al Señor. ¿Para qué? Para que no nos pase la desgracia de Sansón. Sansón murió, no tuvo descendencia, no tuvo Dios lo levantó para que él fuera un juez y tal vez lo hubiera levantado como rey para el pueblo de Israel, pero Sansón desperdició su tiempo, despreció la unción de Dios, despreció todo el reino de Dios, que cuando le vino todos los azotes que Dios permitió que le dieran, hasta entonces reconoció que Dios era Dios. Hasta entonces reconoció que su fuerza no venía porque él había nacido con una virtud especial, sino era porque Dios había depositado esa fuerza en él. Amén. Y que no se nos olvide a ti y a mí, y a todos los que estamos esta noche aquí y los que están en casa, que no se nos olvide que lo que nosotros tenemos en el poder de Dios es por Él. Amén. Que nuestras familias podamos de verdad adoctrinarlas y enseñarles el camino correcto. Dice la Biblia, Job 2:9, y aquí está Job con su esposa. Es de la casa de Job, podríamos ponerle a esa casa, ¿verdad? La casa de Job. Pero dice el 2:9, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El verso 10, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado, le dice. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. La Biblia dice que Job no pecó, pero sí dice que la esposa de Job sí pecó. Y algo que está diciendo esta mujer le dice, ¿aún quieres ser un hombre íntegro? A mí ya no me interesa ser una mujer íntegra. Porque ella estaba enojada, obviamente. Creo que si a ti y a mí nos pasaran todas las desgracias que a Job y a esta mujer le pasaron en un día, ¿cómo estarías tú? ¿Tendrías las mismas fuerzas para venir y arrodillarte delante del Señor y seguirle alabando, seguirle sirviendo y seguir adelante en el Evangelio del reino de los cielos? ¿O te amargarías como la esposa de Job? Porque la esposa de Job, cuando ya no hubo dinero, cuando se murieron sus hijos, cuando se murió la fama que ellos ya tenían en ese lugar, ella dijo, yo ya no más con Dios, ya no más. Si yo adoro a Dios por todo lo que me ha dado. Bueno, son palabras de Jovita, ¿verdad? Si quisiéramos ponerle un nombre a la señora esta, ¿sí? Pero aquí miramos una familia bien rara. Porque algo que hace Job es decir, bueno, yo quiero seguir manteniéndome íntimo. A mí no me importa, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, yo sé en quién he creído. Y ahí estaba Job, esperando en Dios que Dios le hablara qué iba a suceder ahora. Yo creo que cuando a ti y a mí nos pasan cosas difíciles, y sobre todo en familia, porque aquí está hablando de lo que le pasó a esta familia. Cuando a ti y a mí nos pasan cosas difíciles, no es para renegar, no es para murmurar. Hablamos delante de Dios, ¿sí? Porque muchos murmuran delante de Dios, muchos se enojan delante de Dios, muchos critican a Dios. No estoy hablando de un pastor, de un apóstol, de un profeta. No, a Dios critican muchos. Y dicen, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Yo creo que es momento que nosotros podamos madurar y decirle, Señor, ¿y esto para qué me va a servir? Creo que sería una pregunta muy distinta y con mucho respeto hacia Dios. ¿Y esto para qué me va a servir? ¿Y esto para qué quieres que lo viva? Y tal vez estamos amargados, frustrados en los peores días de nuestra vida y es momento de decirle, Señor, ¿para qué vivo esto? ¿Para qué tengo que pasar por este valle, por este desierto? ¿Para qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Para qué? Y en este caso era para que esta mujer dijera, Señor, ¿para qué te llevaste mis hijos? ¿Para qué te llevaste nuestros bienes? ¿Para qué te llevaste nuestras casas? ¿Para qué nos dejaste en la calle? ¿Para qué le mandaste la enfermedad a Job? Si Job es el que te alaba, diría esta mujer, a mí todavía me cuesta ir a la iglesia, caminar a la iglesia. Pero a Job, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Son palabras que mejor esta mujer se hubiera plantado
matado, ¿verdad? Se hubiera hecho. Pero a veces nos tomamos el valor y de querer cuestionar a Dios, y muchos se convierten en esta mujer. Mire que en una versión, el Huneman dice en Job 2:9, hablando siempre de ese mismo verso, pero me gustó cómo esta versión desglosa muchas cosas que la demás Biblia no lo menciona, ¿sí? Es un poco complicada para leerla, porque el que la escribió, no sé qué idioma realmente hablaba o dominaba más. Pero dice, se la voy a leer, Job 2:9, en la Huneman, dice: y pasado mucho tiempo, le dijo a su mujer: ¿hasta cuándo padecerás diciendo, he aquí, me queda tiempo todavía, un poco aguardando la esperanza de mi salvación? Pues he aquí, borrada está tu memoria de la tierra. Hijos e hijas de mi vientre, dolores y trabajos, los que en vano sufrí con afanes. Está diciendo esta mujer. Le traduzco porque el que escribió esto como que no mucho le atinaba al español en algunas partes. Pero está diciendo: me quitó hijos, me quitó hijas, me quitó la riqueza, me quitó mi trabajo, me quitó los afanes, me quitó la fama, está diciendo ella. Antes yo era doña, y póngale el nombre que usted quiera a esta mujer, ¿verdad? Y ahora soy una empleada. Ahora soy una sirvienta, porque sigue diciendo: y tú mismo, en podredumbre y gusanos, estás sentado tú, le dice, pernoctando al aire libre. Ahora vives al aire libre, no tienes donde ni caerte muerto, y estás lleno de gusanos, estás con esa enfermedad, le dice. Ni vos me servís ya, prácticamente le está diciendo esas cosas. Ni vos me servís ya. Y sigue diciendo: y yo, ahora habla de ella, y yo ahora ando errabunda y ando de sierva, de lugar en lugar. Ahora me toca ir a trabajar a las casas. No es malo trabajar en una casa, ¿sí? No es malo si alguien es empleado, no es malo ser empleado, ¿sí? Pero esta era una señora que tenía riquezas y era doña Job, si usted quiere, Jobita, como usted le quiera decir, ¿sí? Porque la Biblia no dejó ni el nombre de ella registrado. Ella era la señora de Job. Ella era la que mandaba, ella era la que se iba a las fiestas, esto y lo otro, porque vivían en fiestas esta gente también. Y eso era lo que ella reclamaba. Ahora me toca andar de sirvienta, está diciendo en esta versión. Y errabunda y sierva de lugar en lugar, de casa en casa, aguardando al sol cuando se pone para reposar de mis afanes y dolores que ahora me oprimen. Ahora me volví en una mujer que tengo un montón de dolores con la pérdida de mis hijos, con la pérdida de la riqueza que tenía antes. Ahora mi marido está por morirse también, ¿verdad? Pero di alguna palabra contra el Señor y muere, dice él. Maldice a tu Dios y muérete, dicen nuestras versiones, también en las normales. Pero estas versiones aclaran un poco más del panorama de qué se estaba quejando esta mujer realmente. Y esta mujer decía: es que ya no puedo ser sierva. Entonces, es que no me gusta ser sierva, si antes era señora. Pero la debilidad de esta mujer, ¿verdad? Porque ella tenía esa debilidad. La debilidad era su integridad, había perdido su integridad. Y cuando habla de integridad, uno habla de inocencia. Ya no iba a la iglesia con agrado. Ya no buscaba a su esposo con alegría. Y ahora llegaba con su esposo a decirle: mira cómo estás, ya ni servís, ya ni me puedes mantener, ahora yo te tengo que mantener a ti. Y esta mujer empezó a decir, no sé ni qué conflictos le armaba a Job, porque Job ya no podía dar para su casa. Porque a alguien que está enfermo, pues le va a ser complicado poder trabajar. Job vivía al aire libre, lo está diciendo en esta versión. Estaba engusanado. ¿Quién le da trabajo? Pero aquí es cuando un matrimonio debe unirse y decir: ok, ahora me toca a mí seguir adelante, seguir trabajando y sacar adelante la familia, aunque ya no habían hijos. Difícil caso que la Biblia deja registrado. Difícil caso que la Biblia quiso que tú y yo nos diéramos cuenta cómo era la vida de Job y esta mujer y esta familia. Pero muchos han perdido un familiar y eso los apartó de la iglesia.
Y eso lo sacó de la iglesia. Es que no es justo que Dios me haya matado un hijo, una hija, un tío, una tía, un sobrino, etcétera, ¿verdad? Un esposo, una esposa. Es que no es justo que Dios se lo haya llevado. Si yo como lo amaba, y por eso es que yo ya no le sirvo. Pues eso es lo que está diciendo esta mujer. Por eso es que ya no me gusta venir a buscar a la casa de Dios. Por eso ya no me gusta servir a Dios, porque Dios paga mal. ¿Y Dios pagará mal, hermano? Dios no paga mal. Una mujer que quedó embarazada, o por fin quedó embarazada, y que pierda a su niño, y que diga, no, es que qué malo es Dios, es que qué barbaridad. Y si esa fue la voluntad de Dios para ese bebé, y si esa fue la voluntad de Dios para esa familia, ¿qué podríamos hacer tú y yo? Si nosotros realmente creemos en las palabras, en las letras que están escritas en este libro, en la Santa Biblia, que creemos que el Espíritu Santo lo inspiró, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo le inspiraron, que Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, ¿de qué nos preocupamos entonces? Y sabemos que el dueño de todo es el que manda. Amén. Pero hay quienes que están enojados con Dios porque perdieron posesiones materiales, perdieron casa, perdieron esto, perdieron lo otro, y eso los apartó de Dios. Hay quienes que perdieron negocios, y eso los apartó de Dios. Hay quienes que una enfermedad llegó y están enojados con Dios porque es que Dios no me sana. Y Dios sabrá por qué no sanar. Amén. Porque tal vez ese es el momento donde Dios está tratando. Esa persona está en un desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Si esa persona muriera de esa enfermedad, al final, cuando Dios no sana un cuerpo, es porque primero está sanando un alma. Pero nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar padeciendo una enfermedad, nadie quiere pasar esos procesos. Amén. Yo sería el primero en decir, no, yo no quiero pasar una enfermedad de esas difíciles donde la gente termina más tiempo en el hospital que en su casa, etcétera, etcétera. No, son cosas que ni tú ni yo queremos. Amén. Pero son cosas que llegan. A esta familia le llegó todo el paquete entero, matándole hijos, quitándole finanzas, enfermándose Job de muerte prácticamente, y esta mujer, como que la prueba era también para Job. Obviamente la Biblia está mostrando a Job, pero la prueba era para ella también, y ella no supo llevar a sacar adelante su debilidad. Pues la debilidad de ella era que no supo guardar su integridad, no supo ser agradecida con Dios. Esa era una debilidad. Ella amaba más a las riquezas que a Dios. Ella más amaba la posición que tenía por las cosas que habían tenido por lo económico que a Dios. Porque el día que ya no hubo dinero, el día que ya no hubo posesión, ahí empezó el conflicto con esta mujer. Difícil, ¿verdad? Porque, pues sí, si nos ponemos en los zapatos de ella, ¿quién quiere pasar esas cosas? Todos tenemos debilidades. Todos tenemos algo que decirle al Señor. Ayúdame a fortalecer esto. Todos tenemos eso. Amén. Pero también Job tenía una debilidad. Y también lo están tratando Job. Y tenía varias debilidades. Pero por lo menos le puedo mostrar una. ¿Sí? Porque normalmente miramos a Job como el hombre perfecto que no hacía nada. Y que llegó el día donde lo probaron y todo. Pero Dios también está trabajando con Job. Y algo que se ve claro, que Job no honraba a sus hijas, a las que habían muerto en el primer turno, ¿verdad? Porque cuando Dios le devuelve todo, y cuando Dios le permite tener una vez más, algo que hace Job es honrar a sus hijas. Entonces hay que interpretar lo que la Biblia está diciendo. A las hijas que Job tenía en el primer turno, no, a esas no honraba a él. Eso es como cuando a veces muchos hombres dicen, no, es que esta mujer solo varones me da, o esta mujer solo hembras me da. Para empezar, en el esperma del varón va, el varón es el que define el sexo de los hijos, no es ni la mujer. Así que, hermanas, si a usted la han estado señalando por eso, hermana, quítese esa carga, porque en todo caso, dígale, informate vos bien, dígale, ¿sí? Porque vos sos el que decidís qué vamos a tener. Y sobre todo Dios, hermano. Amén. Sobre todo Dios, pero por algo Dios le dejó eso al hombre. Que el hombre fuera el que cargara qué tipo de sexo van a tener los hijos.
Hay familias que se han llenado con 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 hijos, porque andan buscando, sea un varón o sea una nena. Amén. Y lo que más pega el padre de familia de esa casa son varones o son hembras. Pero volvamos a este punto. Job 42:14, porque estamos hablando, ¿dónde está escrito en la Biblia que Job no honraba a sus hijas? Aquí, en Job 42:14. Y dice, y llamó a la primera Yemina. Mire que a las primeras hijas ni el nombre registró la Biblia. Y aguante que a estas sí le registraron el nombre. Y llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia, y a la tercera Keren Japuj. Y toda la tierra, y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Eso no pasó con el primer grupo de hijos de Job. Él solo, como que solo quisiera varones. Y hay quienes que así son, no, es que yo solo varones quiero. O yo solo hembras quiero, ¿verdad? No sé cómo será cada familia. Pero qué triste es que un padre de familia haga diferencias. No es que yo con varones jalos, no, con ustedes para allá, porque ustedes son mujeres, no, yo con ustedes, no vayan con su mamá. Perdón, porque yo sé que hay familias que están así, ¿verdad? O solo tienen varones o solo tienen hembras. Claro, yo si a mí me dieran a escoger, yo diría, Señor, por lo menos un varón, ¿no? ¿Verdad? Y que traiga el ministerio y que tú lo puedas usar, sea aquí en esa ciudad o en otra. Amén, eso sería lo que yo quisiera. Y el Señor me dice, te voy a dar solo hembras. Amén, papá, lo que tú digas, amén. Pero volvamos al punto. Él no las honraba por machismo, lo más seguro. Porque en el Antiguo Testamento las mujeres no podían recibir herencia. Y pues Job a sus hijas no le quiso dar herencia. Pero resulta que en el 42:14, cuando Dios le devolvió todo, cuando Dios lo volvió a prosperar, cuando Dios le quitó todo lo que le había venido, dice que también tuvo hijos y tuvo hijas, y aquí menciona los nombres y dice que Job le dio herencia a ellas también. Porque Dios fue algo que trabajó en él. Dios le dijo, Job, ya no más esto. Tú tienes que ser parcial, tú tienes que honrarlas a ellas también. Son debilidades que tenía este matrimonio. La esposa de Job débil en la integridad y Job débil en querer honrar a sus hijas. Amén. Ahora, todos tenemos debilidades. Algo que miramos aquí en este matrimonio, yo quisiera creer que Job no tuvo otra mujer, sino que con la misma siguió adelante. Pero como está también la edad de tener hijos, ¿verdad? Las mujeres tienen eso. No sé si al final se fue y fue con otra mujer que él inició, pues la Biblia no registró eso. Pensemos que es la misma y ahora esta mujer está ahí con él. Y me imagino que tuvo que haber cambiado. Por lo menos Job quedó registrado que enderezó esa debilidad que él tenía. Pues algo que tenemos que hacer nosotros es pasarnos el escáner espiritual y decirle, Señor, ¿qué debilidad tengo que a ti no te agrada? Y Dios te empezará a decir. No quiero decir porque alguien se puede ir esta noche señalado, lastimado, no. Pregúntale tú a Dios, Señor, ¿cuál es la debilidad que me está dominando? Y que tú quieres que este 2026, que estamos empezando, yo pueda entregarte a ti. Amén. Vamos, miremos la debilidad del joven rico. Porque la debilidad de este joven era que no podía dar. Y dice Mateo 19:20, búsquenlo, en Mateo 19:20. Mateo 19:20 dice, en la Biblia de las Américas, el joven le dijo, todo esto, lo que he guardado, ¿qué es lo que me falta todavía? Todo lo he guardado, ya guardé los mandamientos. Todo lo que tú estás enseñando ahorita a Jesucristo, todo lo guardé. Porque estaba allí, llegó a un culto donde Jesucristo, nuestro amado Señor, estaba predicando. Y se acerca en un momento, quiero pensar que fue un momento de pausa, y se acerca a él y le dice, todo lo he guardado, todo eso que has enseñado, todo eso ya me lo sé. Vieras cómo lo practico, cómo lo pongo en práctica. Pero como, ¿quién
¿Quién se esconde de los ojos de Jesucristo? Amén. Y el verso 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. El verso 22, pero al oír el joven estas palabras se fue triste, se fue de la iglesia, hermano. Se salió de la prédica donde estaba predicando Jesucristo, el Mesías, donde Él está diciendo: ya todo me lo sé. Como mucho pueblo de Dios en este planeta son los sabios, todo de las iglesias, pero a la hora de poner en práctica, como este joven rico, salen reprobados. Amén. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes, y la debilidad de este era que no podía dar. Que no podía dar. Ha de haber dicho él: que vayan a trabajar, ese es un montón de haraganes. Que Jesús quiere que yo le regale mis casas a estos. No, si para eso son las manos, para trabajar, que se esfuercen como yo lo he hecho. Pero como él le preguntó a Jesús, no, eso es lo malo de preguntarle a uno al Señor: Señor, ¿qué quieres que rinda? Y ¿para qué a veces abrimos la boca y decimos eso, verdad? Y el Señor empieza a sacar una gran lista de las cosas que tú y yo queremos, nos toca rendir. Pero ¿sabes qué? ¿Tú quieres agradar a Dios? Amén. ¿Está conmigo? ¿Queremos agradar a Dios? Amén. Nos toca rendir las debilidades. Y nos toca preguntarle al Señor: Señor, ¿en qué te desagrado? Porque la verdad que lo que más necesitamos hoy en día, así como están las cosas en esta tierra, es agradar a Dios. Amén. Para poder irnos con Él en el momento que Él diga: hoy es el arrebatamiento. Y el verso 29. Mire que este joven rico se fue de esa reunión donde Jesús estaba predicando. Que me hubiera encantado, te hubiera encantado a ti y a mí haber estado en ese día ahí, escuchando a Jesucristo en vivo y a todo color, hermano. Que nos hubiera encantado, ¿verdad? Pero a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo que el joven rico: ya me voy. Las mismas cosas están predicando aquí. Solo en eso se enfocan. Pero Jesucristo estaba tratando de enseñarle al joven rico, alguien que no tenía necesidad de riquezas, porque era rico, dice la palabra. Dice el verso 29. Y Jesús siguió predicando. Vio cuando se salió el rico, ¿verdad? Y se fue del lugar donde estaba. Y aquel se ha ido bravo, frustrado, saber cómo se fue. Pero Jesús siguió predicando lo que estaba ahí. Se hubiera quedado mejor el rico a escuchar lo último, a ver qué más decía Jesús. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y esa persona va a heredar la vida eterna. Pues se la perdió este joven rico. No podemos decir si se perdió, si se fue al mundo, no sé. La Biblia ya no vuelve a mencionar nada de él. Pero qué bueno hubiera sido que la Biblia mencionara: y el joven rico obedeció las palabras de Jesucristo y se fue y le dio a los pobres lo que él tenía. Y obedeciendo la palabra, Dios lo bendijo aún 100 veces más. Porque eso es lo que está diciendo el verso, ¿verdad? Y todo el que ha dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, hijo, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Ese rico se la perdió, porque le hubieran dado 100 veces más de lo que tenía. Pero mucho pueblo de Dios así es. Que para qué voy a dar, que para qué esto, si en la iglesia solo eso, hermano, hermana. Si el dueño de todo eso es el que pide que traigamos ofrendas, que traigamos diezmo y que lo hagamos como la Biblia enseña, no como a ti y a mí se nos antoja, porque todo tiene un orden. Usted anda manejando en la calle, pasa ese semáforo en rojo, a ver qué le va a pasar. No, pastor, porque va a venir otro carro y me va a matar a mi familia. Claro, todo tiene un orden. Si aquí en la tierra todo tiene un orden, en los cielos es más todavía. Pero nadie quiere obedecer las palabras de Jesús, las del Padre, las del Hijo y las del Espíritu Santo, porque como no lo miramos aquí, pues el que la recibe de usted, pastor, sí, obviamente, y con eso administramos muchas cosas, amén, sí.
Pero Dios lo que quiere es, como le está diciendo al rico, darte 100 veces más. Y ahí es donde muchos se la pierden. Y ese se fue bravo, se fue frustrado, se fue enojado. No sé, con Jesucristo, hermano. ¿Tú te hubieras sido enojado con Jesucristo? Yo creo que yo hubiera sido el primero, antes que usted. ¿Sabe por qué? Porque nadie se imaginaba quién estaba parado en esa reunión. Ni los mismos apóstoles entendían quién era Jesucristo, a pesar de verlo manifestarse, de hacer todos los milagros que él hacía, ni ellos. Porque el día que Jesús murió y fue clavado en la cruz, solo Juan estaba a los pies de Jesús y las mujeres que siempre lo rodeaban a él. Y los demás apóstoles que vieron levantar muertos, que vieron cuando Lázaro resucitó, que vieron esto, vieron lo otro, vieron que la mujer de flujo de sangre le tocó el borde del manto, y etcétera, todos los milagros que miramos en la palabra del Señor, cuando fue a liberar al gadareno, cuando fue a hacer tantas cosas, ¿sí? Y no estaban ese día, porque cuando es de obedecer y cuando es de ponernos en orden, a muchos ya no les gusta. Y este joven rico, su debilidad era, no podía dar como Jesús le dijo que diera. No puedo dar. Pues hermano, que tú y yo demos como Jesús nos dice que debemos de dar. Amén. Que Jesús de verdad sea quien nos guíe. No nuestros pensamientos, no nuestro yo, porque pues si nuestro yo nos guía, nos va a llevar al infierno, nos va a llevar al lago de fuego, nos va a sacar de una iglesia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nos va a sacar para irnos al mundo. Ahora, si dejamos que Jesús nos guíe, las cosas van a cambiar. Este rico no quiso que Jesús lo guiara. Vamos a la casa de Moisés, la debilidad de Moisés, el dominio propio. Moisés le costaba el dominio propio, a pesar que la Biblia después dice, y Moisés que se había vuelto el hombre más manso de todo el planeta, así lo dice, pero dice Éxodo 32:16. Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Pero cuando Moisés baja del monte y escucha que está el pueblo en alboroto, y escucha que el pueblo está haciendo orgías, y empieza a ver que están haciendo orgías, y empieza a ver que había un becerro de oro, dice que quebró las tablas. Para empezar, la palabra de Dios no registra que Dios le haya dicho: Moisés, por lo que estás viendo, quiebra las tablas, porque esa es señal de que a mí me es desagradable. No. Si Dios mismo con su dedo había agarrado las tablas y había escrito con su dedo, y había puesto los mandamientos, y había escrito, y esa palabra era para trasladarse al pueblo, como ¿por qué Moisés tenía que venir y quebrar las tablas? No había una razón para que él lo hiciera. Otro caso más en la vida de Moisés, cuando va a matar al egipcio. Yo nunca le digo: mata a ese egipcio, porque a ti te voy a dar la victoria y tú vas a empezar a matar a los egipcios. No, yo nunca le di esa orden. La cólera, el enojo hizo que se fuera detrás de todo eso y le pasó factura. Amén. Yo te pregunto, ¿cómo es tu carácter con los de tu casa? Por ejemplo, está usted ahí, puso su mejor mantel, la hermana, ¿verdad? Puso su mejor mantel, su mejor vajilla, más en estos días, ¿verdad? Que todo el mundo ha estado celebrando año nuevo y comiendo y esto y lo otro, y usted puso sus mejores, ¿verdad? Su mejor mesa. Y viene uno de sus hijos y le da vuelta a la gaseosa, hermano. ¿Qué hace usted, hermana o hermano? Sí, que vos sos un aquí, que sos manos flojas. Y usted viene y espero que aquí no haya ni uno, ¿sí? Amén. No da risa, claro que sí, pues, porque ¿cómo es posible que nosotros, hijos de Dios, tengamos esas actitudes? ¿Cómo es posible? Yo creo que es momento de todos colaborar. Mamás, te arruinamos el mantel, perdonamos. Y sí, pues ustedes son unos desordenados, igual que no sé quién, igual que no sé cuánto, y empiezan a mencionar toda la familia, ¿no? Que está tal vez de noche ahí. Y eso le amargó la noche. ¿Sabe qué es eso? Debilidad en el carácter, debilidad en el dominio propio.
Nosotros no podemos ser familias porque un desorden de un hijo no nos puede venir a quitar el gozo, hermano, hermana. ¿Cómo va a ser posible eso? A usted quien le dijo, pastor, no, a mí no me ha hecho nada, usted no me ha invitado a su casa, ¿sí? Entonces son cosas que pasan. Yo he visto niños en restaurantes, le dan vuelta y el papá, hermano, con las orejas rojas. Él, ya se imagina por qué, ¿verdad? Está bien alegre. Y usted solo le llama a un mesero. Usted está comiendo en la calle. Y si se botaron las papas fritas o qué sé yo, hasta la empresa que está ahí por ser buena onda y quedar bien con usted, hasta le cambia la comida. Y usted todo bravo, hermano o hermana. Que para no me gusta salir con estos patojos. Sí, hasta vos, viejo, mira cómo sos desordenado. Ay, santo Dios, hermano. Que nada ni nadie nos quita la paz. ¿Sí? Que nada ni nadie nos quita la paz porque nos da risa, pero es triste ver cuánta gente. Sería de traer unos cuantos meseros, ¿verdad? Unos de McDonald's, unos de Campero, unos de Burger. No, pastor, porque eso fui yo y viera los relados que hago yo ahí. Sería de traer, ¿verdad? Los meseros y que empiecen a hablar y decir las experiencias que tienen ellos todos los días. Y a veces las familias llegan bien vestidas y están todos manchados. Porque un niño tuvo un desorden, ¿sí? O un niño se descuidó. Y esas cosas quitan la paz en las familias. En muchas familias quitan la paz, ¿sí? Usted va en el tráfico y una moto, ¿verdad? Porque las motos ahorita, con tanta moto que hay, ¿verdad? Y una moto y se la pone enfrente y ahí se quedó. Y usted ya casi que se baja a lincharlo, hermano. O hermana. Depende, porque hay hermanas que manejan también. Pues sí dan ganas, hermano. Y dan ganas de acelerar y que avance el carro y el aplaste de la moto. Pero ahí recuérdate que es un humano. No va a ser que el día de mañana sea tu yerno. Yo también. O sea, tu nuera, ¿verdad? No, es para que se ría, ¿sí? Pero hermano, que nada ni nadie nos quite la paz. Algo que Moisés tuvo que vencer, esa debilidad que había en él, a tal grado que la Biblia después menciona que él enfrentó su debilidad y menciona que se volvió el hombre más manso de todo el planeta, por lo menos de la generación de él. Se había vuelto el hombre más manso. Recuerdo yo, con esto termino, hace muchos años estábamos solteros con mis hermanas. Y un día mi hermana, la menor, ya dije nombre, bueno, no dije nombre, pero dije quién va, perdón, pero hace unos días estaba hablando con ella, vos, por qué teníamos nosotros esa actitud, y después nos reíamos, papá. Oye, nos reímos ese día, pero en esa ocasión esa mi hermana era brincona. Vos me das uno y yo te doy, vos me das 5, yo te doy uno, con uno te dejo quieta, les digo. Así nos tratábamos, hermano, así era su pastor. Y eso fue de niñez, obviamente. Ahora nada que ver porque ahora tiene quien la defienda, ¿verdad? Pero hermano, un día, hermano, quebré una de las puertas de la casa de mi mamá. Y mi hermana, no se me olvidan las palabras de ella, y me dice, sí, vos cuando te cases, vos vas a pegarle a tu mujer, que qué barbaridad, que cómo me tratás. Pero ella también era brincona, ella también se la buscaba, o sea, ahí era de defenderme yo también, sí, no solo era ella el problema. Pero a mí se me quedaron tantas las palabras que desde ese día nunca más tuve una actitud así con ella. Porque dije yo no me puedo convertir en esto. Yo no me puedo convertir en un hombre así. Y el día que me case yo voy a venir y tratar a mi esposa de esta manera, no. Y corregí ese problema, corregí esa debilidad. Tal vez de ahí empezó mi carácter de ser más apacible, porque no era tan apacible. Pero yo creo que tú puedes, amén. Si tu carácter está así muy alterado, tú puedes. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y todas esas debilidades que hemos estado hablando, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo, no hay nada que no podamos. La cosa es, ¿quién quiere? La mujer de Job no quería dejar su debilidad. Y le decía a Dios, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo nosotros como hijos de Dios vamos a tener palabras así? Y vamos a venir y declarar de esas cosas. ¿Cómo vamos a tener nosotros eso? Pero es que mire, pastor,
Me quitó todo, me quitó el dinero, me quitó los hijos. Mira, mi marido está también por eso, no voy a quedar sola. Y ahora yo tengo que trabajar y tengo que estar de empleada. No es malo alguien ser empleado, sí, pero estamos hablando de alguien que tenía riquezas y tenía una posición fuerte y ahora le toca estar hasta abajo. Pero el que decide todo es Dios. Dios es el que decide quién respira, quién no respira, quién vive, quién no vive, a quién le da, a quién no le da. Es Dios. Amén. Es Dios el que decide. Pero que nosotros no nos volvamos personas que maldicen. Que nuestra integridad no se vaya al suelo. Amén. ¿Quieren ponerse de pie esta noche y podemos decirle al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, esta noche te pido, Padre, que tú nos ayudes. Que nuestras familias sean fuertes, no débiles, Señor. Que nosotros podamos tener familias fuertes, Señor. Que nuestras familias puedan vencer, Señor. Que nuestras familias puedan ser de bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Padre Santo, que nuestras familias te agraden a ti, Señor. Que la debilidad que hay en cada uno de nosotros pueda ser rendida a tus pies, Señor. Que este 2026 que estamos empezando, la debilidad en tal área ya no esté más, Señor. Que la debilidad en tales otras cosas ya no esté más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a identificar las debilidades y poderlas vencer en tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Y el día domingo, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor, que tenemos ayuno y tenemos santa cena, Señor, que tú estés con nosotros también, Señor, el día domingo, Padre.